Temas de la Biblia. Buenos días, Dios les bendiga a cada uno de ustedes, personas que nos visitan, personas que están por primera vez. Les doy la bienvenida, siéntanse a gusto. Es un gusto el poderles volver a ver, el que estén aquí, es un milagro. Entonces vamos a disponer nuestro corazón para el mensaje del día de hoy. Pon mucha atención. A lo mejor vienes con alguna necesidad, traes algún problema y hoy Dios te puede hablar. Cada uno de nosotros pues tiene problemas, los afanes de la vida propia. Pero en este momento yo te pido que te desconectes y pues te concentres en el mensaje. A lo mejor Dios te trae alguna solución, una esperanza a tu vida. El mensaje del día de hoy lo he titulado La convicción del verdadero creyente. La convicción del verdadero creyente. ¿Qué significa que hay creyentes que no son verdaderos? Pues es probable, puede ser que sí. Hoy vamos, con la gracia de Dios, vamos a tratar de aclarar quién es un verdadero creyente, un creyente de Cristo, un creyente de Jehová Dios, de Dios Supremo, de Dios Altísimo. Y bueno, antes de todo esto, pues ponernos en las manos de Dios para que dé la gracia y exponer la palabra lo más real posible. Que Dios dé la gracia, que mande su Espíritu Santo y que hoy fluya en este lugar. Padre Celestial, da la gracia para que esta palabra, este mensaje del día de hoy, Señor, sea expresado como tú quieres que sea, Señor. Hay aflicciones, Señor, hay circunstancias, situaciones que no permiten tal vez que tu palabra fluya en este lugar. Yo pido de tu presencia, Señor, para que des libertad en esta hora, Señor, y trae ese aliento para esa persona necesitada. Que hoy, Señor, sea el día de salvación y, Padre, que podamos entender realmente qué es este mensaje. En nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén. ¿Cuál es el objetivo de este tema? Es que tú puedas identificar si eres un verdadero creyente. Y si no lo eres, con el estudio, la exposición, que le entiendas cómo es realmente un verdadero creyente. Para que lo atesores y no tengas un autoengaño y creas que solamente con ser creyente ya tienes esa relación directa, personal con Dios. No digo que no lo sea, pero a lo mejor te hace falta complementar. Y hoy, a través de algunos ejemplos bíblicos, vamos a ver aquellos personajes que fueron verdaderos creyentes. Tuvieron una convicción que
realmente nos quedamos cada uno de nosotros cortos para estos sucesos, estos hechos que pasaron, que nos da la narrativa a través de la Biblia. ¿Para quién va dirigido este mensaje? ¿Quiénes son las personas? Para empezar, a todos. Sé creyente, no seas creyente, sé hermano o no seas hermano. Pero pongan más atención a aquellas personas que andan buscando de Dios, que quieren algo con Dios, una situación personal. ¿Quieres buscar tú o encontrar tu salvación? Tal vez el día de hoy con este mensaje lo vas a lograr. Dios demanda muchas cosas, pero la recompensa es enorme, una vida eterna. Hay que entender esto. No es cualquier cosa. Hay gente que dice, es que es muy pesado, es que no entiendo, es que no lo puedo llevar a cabo, es que lo quieres hacer en tus propias fuerzas. No descansas en el Señor. No le dejas las cosas a Él. Te afanas y te desesperas e inclusive reniegas de Él o puedes renegar de Él. Hoy vamos a ver lo que la narrativa de la Biblia nos muestra sobre un verdadero creyente, la convicción que hay que tener, esa seguridad de que Dios va a actuar en nuestra vida, porque Él lo quiere, porque Él lo desea, porque Él no quiere la muerte del que está muriendo, Él quiere salvarte. Entonces, ¿qué pasa? Tal vez te falta complementar. Les doy la bienvenida a las personas que nos ven por internet. Pongan mucha atención. Hoy, con la gracia de Dios, pues vamos a tratar de exponer la palabra de Dios. Vamos a la primera cita en el Salmo 34, versículos de 19 y 20. En el verso 19 de Salmo 34 nos indica lo siguiente: muchas son las aflicciones del justo, pero de todos ellos le librará Jehová. Versículo 20: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Qué hermosas palabras. Muchos son las aflicciones del justo. ¿Por qué dice esto el Señor? ¿Por qué el salmista hace referencia a esto? Es un salmo de David donde se manifiesta la perfección divina, la protección divina. Y David tenía una situación muy complicada, muy difícil. Pero aquí está, aquí se manifiesta esa protección de Dios. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. ¿Por qué tendrá aflicción el justo? Es muy sencillo entenderlo. El justo se levanta, el justo está con Dios. El justo está caminando. El justo no hace lo indebido, pero está inmerso en un mundo pecador, lleno de afanes, lleno de egoísmo, lleno de mentiras, de engaños. Y el justo tiene que ir derecho, porque Dios ya le marcó una vida. Entonces, no es fácil.
Y es ahí cuando te digo que si tú no estás agarrado de Dios vas a caer. Déjale las cosas a Dios. Él mira tu corazón, Él mira tu disposición. Entonces, es importante que distingas esto si quieres ser un verdadero creyente. El creyente normal, el creyente común, es aquella persona que cree y es únicamente oidora de la palabra. Tiene conocimiento, tiene la razón, le dice, esto es lo que Dios quiere, pero no lo hace. Ese es un creyente. Y tiene que creer, pero hasta ahí llega. Le falta algo a ese creyente. El verdadero creyente es aquella persona que es hacedora de la palabra, la vive. Hoy en día vemos que la gente allá afuera no quiere nada con Dios, ni son creyentes siquiera. Pero hay gente que se autoengaña y dice, yo soy creyente, yo creo en Dios. Pues quiero decirte que Satanás también cree en Dios. Y no por eso está fuera del infierno. Entonces, el verdadero creyente, lo primero que tiene que hacer es creer en Jesús, creer en Dios, creer en Jehová Dios. Y luego poner en práctica esa palabra, vivirla, aplicarla a tu vida. Si no, vas a estar en el limbo, en el aire. Nada más vas a ser creyente. Hoy en día te quiero comentar que hay gente muy preparada, hay gente muy lista, y las grandes empresas, las grandes organizaciones, empresas públicas, empresas privadas, quieren a las personas más hábiles, más listas, más inteligentes, tenerlas en su organización. ¿Por qué? Porque esas personas contribuyen para que logren sus objetivos. Y van a llevar un paso adelante con respecto a las otras empresas. El gobierno quiere al mejor ingeniero, al mejor licenciado, al mejor administrador. Y para ello, pues lo busca. Si nos remontamos nosotros, en el caso del ejemplo bíblico que vamos a exponer, había un rey llamado Nabucodonosor, y este rey fue utilizado por Dios para hacer muchas cosas, someter pueblos, reinados, y Dios lo utilizó. Pero este rey se llenó de soberbia. Este rey se apartó. En su momento, él quería tener en su reinado a gente inteligente, a gente que le ayudara para poder administrar, para poder llevar a cabo muchas cosas dentro de su reino y seguir ampliándolo, seguir creciendo. Para ello, tenía un jefe, Aspenaz, jefe de los eunucos,
Y este rey le dijo que trajese de los hijos de Israel a muchachos perfectos, de buen parecer, enseñados en sabiduría, ciencia y buen entendimiento. Vuelvo a repetir, él quería gente que le sirviera. Y él sabía que los israelitas tenían esa dirección de Dios. Era gente preparada, gente lista. Y hasta la fecha son personas muy listas, muy ávidas para los negocios. Físicamente están muy bien dotados, hombres y mujeres. Si Dios los hizo de esa forma maravillosa, no quiere decir que en otras partes no haya gente bonita, sí la hay, pero en especial su pueblo, muy, muy bien dotado en todos los sentidos. Entonces el rey Nabucodonosor quería a esos israelitas, quería muchachos jóvenes que tuvieran sabiduría, que pudieran ayudar, contribuir en su reino, que tuvieran ciertas características para que les ayudara. En Daniel 1:4 explica o señala las características que buscaba este rey. Señala muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que las enseñase las letras y la lengua de los caldeos. ¿Por qué de los caldeos? Los caldeos era un pueblo que practicaban mucho la magia y la hechicería. Y quería este rey que estos jóvenes fueran instruidos en estos aspectos, en su cultura, en sus conocimientos, en su idioma, y que entendieran para complementar lo que ya sabían estos jóvenes. Esos jóvenes israelitas fueron Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Hubo muchos más jóvenes que fueron invitados, que participaron, pero la narrativa, lo que nos vamos a exponer, nos vamos a referir a estos 4 personajes. En Daniel 1:6 nos indica, entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Pero aquí hay algo muy especial. El rey mandó que se les cambiara el nombre. La pregunta es, ¿por qué? Vamos a ver el significado, la situación especial. Estos jóvenes, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, tenían una identidad divina. Sus nombres tenían un significado. En el caso de Daniel, significa Dios es mi juez. Daniel
significa Dios es mi juez. Y fue cambiado a Belsasar. Le cambiaron el nombre por Belsasar. ¿Qué significa Belsasar? Que Bel protege al rey. Que Bel protege al rey. ¿Quién es Bel? Bel es otro nombre para Marduk, la principal divinidad de babilónica. Ananías, el nombre Ananías, significa Jehová es clemente. Jehová es clemente, o también gracia de Dios. Esta es la identidad divina. Y le fue cambiado el nombre a Sadrach. ¿Qué significa Sadrach? Significa iluminado por Aku. Y Aku es referente a espíritus benévolos y malignos. Vemos cómo les cambia en este caso la identidad. Viene el nombre de Misael, su significado es ¿quién es como Dios? Y fue cambiado a Mesac, que significa perteneciente a Aku. Por último viene Azarías, que significa a quien Dios ayuda. Le fue cambiado por Abed-nego, que significa sirviente de Ishtar. Ishtar quiere decir diosa mesopotámica que representa el amor, la guerra, la fertilidad y la vida. A estos jóvenes el rey les dio ciertos privilegios a todos los que concurrieron. Se les dio privilegios. Y uno de esos privilegios era que tenían que comer de la comida de la porción del rey y el vino que este rey bebía. Pero Daniel se levanta y le dice al jefe de los eunucos que no quiere contaminarse. ¿Por qué? El rey era mundano. El rey consultaba a magos, a hechiceros, astrólogos, sabios. Era un hombre perdido, lleno de soberbia, materializado. Y Daniel dijo, no, yo no voy a comer. El rey propuso que comieran durante 3 años su comida y bebieran su vino para que fueran hombres fuertes, hombres de vigor, dignos de estar en su reino. Pero Daniel le dijo al jefe de los eunucos que no quería contaminarse. Y en su lugar iba a comer legumbres y a beber agua. En Daniel 1:8, en Romanos 14, capítulo 14, versículo 17, nos indica lo siguiente: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Daniel estaba consciente de esto.
Por allí hay otra cita bíblica que nos indica, no está, no lo traigo, nomás se lo voy a hacer referente, que el Señor dice, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo dijo Jesucristo. Entonces, Daniel le quedaba bien claro esto. Y no quería contaminarse, no quería pertenecer a ese reino de maldad. Daniel y sus compañeros querían ser fieles a Dios, a Jehová Dios, en todos los sentidos. Y ahorita van a ver lo que realmente pasó. Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Estamos viendo que Daniel y sus compañeros eran unos verdaderos creyentes, tenían una convicción. Pónganse o nos ponemos en los zapatos de estos jóvenes con deseos, el dinero, el poder, el pertenecer al reino. Es una situación muy llamativa. En nuestros días, en el trabajo, que nos inviten, que participemos en reuniones, en fiestas, comidas, tal vez borracheras. Pues no, tenemos que tener ese celo. Tenemos que apartarnos, no contaminarnos y ser unos verdaderos creyentes. Poner en práctica lo que estamos viendo en la palabra de Dios. Hay que escudriñarla y saber qué es lo que demanda el Señor. Si no, pues entonces vamos a caer muy fácil. Daniel cumplió con una ordenanza de Jehová que está en el libro de Levítico. En el capítulo 18, versículo 30. Levítico 18, versículo 30. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que participaron antes de vosotros, y no os contaminéis con ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. Una ordenanza. Y estos jóvenes lo estaban llevando a cabo. Daniel le dice al jefe de los eunucos que no quería la comida ni la bebida del rey, y que en su lugar le diera legumbres y agua. Pero el jefe de los eunucos le comentó a Daniel y dice: es que tengo miedo por mi vida. Si el rey me descubre que ustedes no comen y no beben el vino, va a ver demacrado su rostro, su aspecto, y va a pedir mi cabeza. Daniel le sugiere y le da rápidamente una solución. Le dice:
te propongo que durante 10 días nos des legumbre y el agua de beber. Y al cabo de esos 10 días compares nuestro semblante, nuestro rostro, con los demás que están comiendo la comida del rey y bebiendo del vino del rey. Daniel le comenta si después de que vea los resultados, tú procede. Al cabo de los 10 días, el jefe de los eunucos pudo constatar que el rostro, el semblante de estos jóvenes era mucho mejor que el de los demás jóvenes que comían de la comida y bebían el vino del rey. Dios estaba con ellos, Dios los estaba amparando. Hermoso, maravilloso que Dios te responda. En Daniel 1:17, señala, nos indica lo siguiente: a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Aquí hay una situación que voy a brincar, simplemente se los voy a narrar. Daniel interpreta el sueño del rey Nabucodonosor. Esto está en el capítulo 2 del libro de Daniel. Cuando Daniel interpreta el sueño, es ascendido a gobernador, le da muchos dones, lo protege, queda maravillado el rey y lo hace, según él, merecedor a muchas cosas. También Daniel pide y aboga por sus compañeros y les dan un puesto interesante dentro de lo que es el reinado de este rey. Posteriormente, el rey Nabucodonosor hizo una estatua. Después de que ya se le interpretó el sueño y que estuvo bien y pasó un determinado tiempo, y como les comentaba al inicio, este rey era muy soberbio, se envaneció por completo e hizo una estatua de 60 codos. 60 codos es más o menos alrededor de 27 metros de altura. Y de 6 codos de ancho. Esto significa que era 3 metros de ancho. Para que tengan más o menos idea. Cuando ustedes vean por allí una torre de alguna catedral o de un edificio alto, más o menos así era la estatua que el rey levantó. Esa estatua era la obra que el rey quería que se le adorara y se le diera honra.
Y llegó el momento de que el rey convocó a su pueblo para una dedicación. ¿Qué es una dedicación en ese entonces? Era consagrar a o entregado a. Eso significa lo que viene siendo la dedicación. En el libro de Daniel, en el capítulo 3, versículos 4 al 6, nos muestra lo siguiente. Versículo 4. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Versículo 5. Que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Versículo 6. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Ahorita yo en este momento te estoy narrando este suceso. Es real, es verídico. La palabra de Dios es real, es cierta. Y este suceso pasó. A lo mejor, al igual que yo, nos lo platicaron y decimos, sí, pues Dios los salvó. Dios rescató a estos jóvenes del horno. Pero si lo viéramos en este momento, en este instante, sería horrible, impactante, extremadamente exagerado. Pero Dios lo permitió. ¿Por qué? Para gloriarse. Por eso lo permitió. Y dejó que estos jóvenes, más adelante lo vamos a explicar, que fueran al horno de fuego. ¿Por qué? Porque no quisieron adorar ni postrarse a una estatua, a un ídolo. No quisieron. En este contexto, Daniel queda afuera. Daniel no participa. ¿Por qué? Porque Daniel era gobernador, tenía un puesto especial. Y nada más quedaron Sadrac, Mesac y Abednego. Entonces, fueron descubiertos cuando las regiones, los pueblos, les pedían que se postraran y adoraran a esa estatua. Ellos no lo hicieron. Inmediatamente le comunicaron al rey y el rey les mandó llamar. Y les preguntó, les dijo, tienen que adorarse, tienen que postrarse ante la estatua. Y ellos le dijeron no.
Ahorita, como yo se lo narro, es una situación pues muy tranquila. Pero en aquellos tiempos, ubicándonos en el contexto, decirle no al rey era muerte segura. Lo que el rey decía se tenía que hacer. Es como si ahora dos grupos criminales se enfrentan y se matan. Claro, por una situación mundana, por el poder, por el dinero, por la droga, etcétera, por ubicarse en X región. Pero el rey tenía esa facultad. ¿Quién podía contra el rey? Tenía su ejército, tenía el dominio, tenía el poder. Si tú no haces lo que yo te mando, simplemente te mato. Para empezar, estos jóvenes ya sabían a lo que se iban a enfrentar, pero tuvieron esa convicción, tuvieron esa creencia de que Dios estaba con ellos y que no los iba a desamparar. Cuando estos jóvenes se acercaron al rey y le dijeron que no le iban a adorar, que no se iban a postrar ante su estatua, ellos tenían bien presente que Dios los estaba amparando. En el Salmo 118, versículo 6, Salmo 118, versículo 6. Nos señala: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Impresionante. Una situación que tal vez muchos de nosotros no tenemos presente, que Dios siempre está con nosotros. Dios quiere que estemos siempre a su lado. Pero sí sabes por qué no lo estamos. Sí sabes por qué Dios se aleja. Se aleja por tu pecado, por tu indiferencia. Y no procede, porque tú te has alejado. Si tú estás caminando con Dios, no estás pecando, estás llevando la vida en santidad santa que a Él quiere, que Él desea, Dios nunca te va a dejar. Nunca te va a dejar. Y esa experiencia la tenemos aquellos que estamos caminando con el Señor. A lo mejor nosotros no tenemos los problemas que tuvieron estos jóvenes. No. Tenemos otro tipo de problemas, pero Dios nos va a sacar. Pero te tienes que entregar, tienes que dejar el pecado. Tienes que entender esto. Jehová está conmigo, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Aquí la palabra clave es: está conmigo.
Yo te pregunto, ¿Dios Jesucristo Jehová está contigo? ¿Reside? ¿Allí lo tienes o no? Si no está contigo, si no lo tienes, allá afuera, Satanás te va a hacer pedazos. Tu familia, tu marido, tu esposa, tus hijos, el trabajo, donde quiera que andes, vas a tener problemas. Yo te decía ahorita al inicio, el justo tiene tribulación, pero tiene una esperanza. Ahí está Dios. Y esas tribulaciones es porque padece lo del mundo. Las situaciones adversas, lo que hace la gente allá afuera, que quiere cambiarte esa identidad, que hagas cosas que a ellos les gusta, que a ellos les interesa y que no son buenas. No son buenas a los ojos de Dios. Yo te pido que reflexiones un poco. Los problemas continúan, las situaciones cada vez son peores, la maldad se multiplica, va en aumento, cada día. ¿Sabes qué es eso? Es desgarrador. Tú y yo estamos en una lucha y no debemos de claudicar, no debemos de darle la oportunidad a Satanás en lo más mínimo de que nos meta zancadilla, de que ponga trabas, de que ya hay enemistad con la familia, en el trabajo, que ya siento rencor, que ya siento odio, que me estoy amargando, que te estás amargando. No le des esa oportunidad a Satanás. Reconcíliate con Dios. Hay otra cita que hace referencia a esto que te estoy diciendo. En Deuteronomio capítulo 31, versículo 8. Fíjense qué hermosa cita. Y Jehová va delante de ti. Y otra vez, Él estará contigo. No te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. Intimides se refiere a que no tengas miedo. No te avergüences, sigue adelante. Estos jóvenes tenían una determinación, tenían una seguridad para con el rey, porque sabían de todo esto. En el libro de Daniel, capítulo 3, versículos de 16 a 19, dice lo siguiente, versículo 16: Cedrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Cuál asunto?
que ella le había dicho que los iba a mandar al fuego, al horno de fuego. Y que este horno lo iban a calentar 7 veces más de lo normal. Si pudiéramos entender esto un poquito, un horno por lo general son de entre 800 a 1200 grados centígrados. Claro, teníamos que ver qué tipo de horno, pero imagínense, el agua hierve a los 100 grados centígrados. Y si ustedes meten el dedo, si yo meto el dedo en agua hirviendo, que estamos hablando de 100 grados centígrados, ¿qué va a pasar? Nos vamos a quemar. Si alguno de ustedes, principalmente damas, han cocinado y les ha brincado alguna gotita de aceite caliente, lo que duele. Ahora imagínense un horno a 700, 800, a 1100, 1200 grados centígrados. Lo calentaron más, 7 veces más. Estamos hablando tranquilamente de 6000, 7000 grados centígrados. De que si entraba allí o aventaban un palillo, en cuestión de 2-3 segundos, ¡fum!, se fulminaba, se quemaba. En el caso de un animal, de un ser humano, tal vez 10 segundos, 8 segundos. Para que te des cuenta la magnitud de esto. Esta narrativa tú la sabes, o ya te la dijeron, o tú la has leído en la Biblia. Pero el ponernos en los zapatos de estos jóvenes y decirle no al rey y preferir ir al horno de fuego en lugar de hacer lo que él les decía, no es fácil. No es fácil cuando no tienes esa convicción del verdadero creyente. No es fácil. Cuando Dios te ampara, cuando Dios está contigo, como está aquí en estos versículos, en estas citas bíblicas, tú quieres inclusive ir porque sabes que vas con Dios. No hay miedo, no hay temor a la muerte, porque sabes que vas a morir por Él. Pero cuando no estás seguro, no tienes esa certeza, te intimidas, tienes miedo. En el versículo 17 de Daniel 3, capítulo 3, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. O sea, ¿cómo le contestan al rey? ¿Con qué seguridad? Y diciéndole, tú no nos puedes salvar, pero nuestro Dios sí. Con una gran fe, con una gran certeza. Muchos de nosotros, tal vez tú, querida persona, tienes un problema y luego no hayas la solución y no le dejas las cosas a Dios y te desesperas. Y claro, es tu problema, pero en comparación con
la situación de estos jóvenes, pues cualquier problema relativamente es pequeño para como ellos lo tenían. En el versículo 18, si no, sepas, oh rey, que no nos serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Fíjense cómo reacciona el rey. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó, o sea, se descompuso el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Aquí la narrativa nos muestra algo muy importante. Se escogieron a hombres vigorosos del ejército del rey para que ataran a estos jóvenes y los echaran al horno de fuego. Con los turbantes, con toda su ropa, todo, íntegros, no les quitaron nada. Y los llevaron al horno. ¿Qué creen que pasó con estos hombres vigorosos que llevaron a estos muchachos al horno? Un flamazo, una oleada de lo que era lo caliente del horno, los mató. Los mató. No sé si tú has estado en alguna velada por allí de lo que le llaman el mundo, ir al campo y ponen una lumbre. Y si la lumbre está muy intensa, muy fuerte, te tienes que retirar porque quema. Ahora, esa temperatura de 6.000, 7.000 grados centígrados, yo te diría de aquí a la plaza, allá enfrente, te llegaría un calor demasiado fuerte. Es mucha la temperatura. Entonces estos hombres, cuando llevaron a los jóvenes al horno de fuego, fueron muertos. Pero Jesús te habla a ti, me habla a mí, y hay una cita que señala que Él va a estar todo el tiempo hasta el fin del mundo con nosotros. En Mateo 28:20, nos señala lo siguiente: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Jesús vino a decirnos, a enseñarnos cómo vivir, cómo actuar.
Y en esta cita nos señala: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero quiere obediencia. Quiere que haga las cosas que Él demanda, que Él quiere. Yo te decía ahorita al inicio que el verdadero creyente es un hacedor de la palabra. La tienes que poner por obra, la tengo que poner por obra, la tengo que vivir, que aplicármela. De nada sirve tener el conocimiento si tú no vives la palabra. Eres un creyente, no eres un verdadero creyente. No tienes la convicción y Dios no te va a amparar. ¿Por qué? Porque estás separado de Él. Si tú estás en pecado, vuelvo a insistir, estás separado de la presencia de Dios. Por eso aquí se recalca mucho: vive en santidad, no peques y Dios va a estar contigo. Dios va a estar conmigo. Pero necesitas ser radical. Tener esa confianza, creerle a Dios, creerle a Jesucristo. Cuando el rey Nabucodonosor vio el horno de fuego, no vio a los 3 jóvenes que llevaron, sino a 4. Y preguntaba: ¿no eran 3? Yo veo 4. ¿Qué pasó allí? Se acerca y ve nada más después a 3. Y él dice, este rey, dice: es como un hijo de los dioses. Nosotros sabemos que era el ángel de Dios. Nosotros sabemos que era tal vez Jesucristo acompañando a estos jóvenes. La narrativa nos explica o nos señala que cuando salieron estos jóvenes del horno que el rey les dijo que salieron íntegros, como tú estás ahí, como yo estoy aquí, sin olor a humo. Tú sabes lo frágil, lo vulnerable que es tu cabello, el mío, tu ropa. No les pasó nada, ni siquiera olor a humo. Y estamos hablando de 5,000, 6,000, 7,000 grados centígrados. Es impresionante lo que hace Dios, lo que hizo Dios por estos jóvenes y lo que puede hacer por ti. Es impresionante. Hay muchas más narrativas, muchas más citas de la manifestación de Dios, de cómo ha salvado, de cómo ha dirigido cuando tenía a su pueblo por el desierto, etcétera, etcétera. Daniel en el foso de los leones, que es por ahí un poquito más adelante. En Daniel capítulo 3, versículos 25, 26 y 28, nos muestra que el rey Nabucodonosor entendía lo que había pasado. Y en cierto modo se alegraba porque no había
No se había llevado a cabo el suceso, el hecho de haberse quemado estos jóvenes. Y dio honra. Por ahí la palabra señala que nosotros debemos de dar testimonio de Jesucristo. Estos muchachos dejaron anonadado al rey. Lo impresionaron porque Dios los amparó a ellos y pudieron dar este testimonio. En Daniel 3, versículo 25, y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses, el ángel de Jehová. En el versículo 26, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abed-nego salieron de en medio del fuego. Versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. Estaba reconociendo el poder de Dios. ¿Quién con esta circunstancia no va a entender el inmenso poder de Dios? ¿Quién no lo puede entender? De Sadrac, Mesac y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. El rey quedó en vergüenza. Dios lo avergonzó. Dios tiene poder para eso y para mucho más. Nosotros lo sabemos. Y si tu pecado es tan grande, tu falta, Dios te la puede quitar. Pero ¿sabes qué es lo que hace falta? Que tú quieras. Que tú vayas a Él. Que estés arrepentido. Dios va a hacer la obra. No tú, Dios. Tú dispón tu corazón, que haya el deseo de ir a Él. Dios quiere que tú te salves. Dios quiere que camines con Él. Dios es maravilloso. Dios es hermoso. Y te quiere hacer partícipe de esa gloria, de esa vida eterna. Aquí está. En este pequeño ejemplo, en esta pequeña narrativa, que es enorme, enorme su poder. No hay nada, ni siquiera se le puede comparar con algo. Es sublime, es altísimo, es todo poder. Es maravilloso. Cuando yo estaba preparando este estudio, me bendijo tanto. Y a pesar de que yo ya lo había escuchado, tuve otra perspectiva. Dios nos habla, Dios me habló. Y por la gracia de Dios, pues he tratado de exponerlo, hablando Él, comunicando. ¿Qué más?
Entrégate a Dios. Dios quiere que hoy sea el día de salvación, que tú te salves. No retardes, ahorita tienes vida. El día de mañana, saliendo esa puerta, puede ser que Dios ya no te dé la oportunidad, porque su palabra señala que Él no va a contender con el hombre para siempre. Te está hablando, te está diciendo. Tú, querida hermana, querido hermano, si tienes algo por ahí, estás incompleto, te falta algo, arréglate. Preséntate ante Dios de forma pura, clara, no contaminado, no contaminada. Padre Celestial, te doy muchas gracias, Padre, por la exposición de tu palabra. Señor, que hoy las personas que están aquí hayan entendido, Padre, hayan reflexionado y vean que hay una esperanza todavía. Por muy grande que sea su pecado, por muy grande que sea su problemática, Señor, tú tienes el poder para limpiar, para perdonar y para dar esa esperanza. Tú lo quieres, Señor. Yo te ruego, Padre, que trates de forma individual a cada quien conforme a su situación. Gracias, Señor, por permitirme estar aquí, por exponer tu palabra. Y, Señor, acuérdate de cada uno de ellos, Señor. Son almas preciosas para ti. Gracias, Señor, en nombre de tu Hijo amado. Amén. Temas de la Biblia.